Esperando todavía en un tema que es de suma importancia para todos nosotros. Este tema se ha sacado de Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8. Usted recuerda bien que cuando leímos ese texto, en aquella ocasión nos dimos cuenta de dos cosas. Número uno, que Jesucristo ha venido a este mundo para destruir las obras de Satanás. Y en ese momento expusimos los conceptos de que este versículo nos habla de dos cosas muy importantes. Número uno, nos habla sobre la obra de Jesucristo al venir a este mundo. Y segundo, nos habla sobre las obras de Satanás, las cuales Jesucristo ha venido a destruir. Y tuvimos examinando ese texto que podíamos nosotros irnos con estos dos conceptos o individualmente, y decidimos que íbamos a hablar concerniente a las obras de Satanás, en vista de que esto es importante que usted y yo conozcamos cuáles son las obras de Satanás para que así podamos conocer a nuestro adversario y estar al tanto en la manera en cómo él opera hacia cada uno de nosotros. When we first started this subject matter, we went to 1 John chapter 3 and verse 8. And we read this verse and we noticed that there's two concepts that this verse brings across. Number one, that the reason why Jesus Christ came to this earth. And number two, it relates to us the works of Satan. And at that particular time, we mentioned that we had two options before us and that we could go either way. But I chose to go and to study with you the works of Satan because I believe that it is of importance that you and I understand our adversary and that we understand the work or the type of work, the kinds of work that he does in order to destroy each one of us. So this is what we have been looking at throughout the Sunday mornings. Y en esta mañana quiero continuar con este mismo tema, entonces, las obras de Satanás. Y quiero que me acompañen al libro de Efesios capítulo 6 y versículo 16, porque aquí el apóstol Pablo menciona una obra de Satanás. Efesios capítulo 6 y versículo 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. And in view that we are looking at the works of Satan, I encourage you to open your Bibles to Ephesians chapter 6 and verse 16. It is there that we're going to read the following passage. Ephesians chapter 6 and verse 16. There we notice another work of Satan, and notice what it says. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench the fiery darts of the wicked. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Bendito y eterno Dios, en esta mañana queremos darle gracias por la oportunidad que usted nos presenta, eterno Dios, para poder leer nuevamente otra porción de la Escritura y poder, eterno Dios, estudiarla, para que así, eterno Padre, podamos ser edificados hoy en esta mañana. Al hacerlo, eterno Dios, le ruego pues que esté con este servidor suyo, que me ayude, eterno Padre, a recordar aquellas cosas que usted me ha puesto en mi mente y corazón, para poder elaborar concerniente al pensamiento que se ha establecido para esta mañana. Heavenly Father, as we continue with our subject matter, I ask first and foremost that you will be with thy servant, that you will help me to bring to my recollection those things that you have put in my mind and heart as I meditated upon the subject matter that we're going to study this morning. I ask that you will be with each one of those that will be hearing the message this morning, that all of us can be edified through your word. It is through your Son, Jesus the Christ, that we ask this. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de su amado Hijo Jesucristo.
Amén. Como podemos ver, hermanos, aquí nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo nos menciona una obra más de Satanás. Y él la describe de la siguiente manera. Dice el versículo 16, dardos de fuego del maligno. Por lo que entendemos que es una obra de Satanás. Miramos nosotros entonces que eso es lo que Satanás usa actualmente para poder así devorar, destruir a todos aquellos que siguen a Cristo Jesús, a todos aquellos que han dedicado su vida a Cristo Jesús. As we notice in Ephesians chapter 6 and verse 16, that one of the works of Satan is the darts of fiery fire. This is what Satan uses as our adversary in order to destroy the life of those that have decided to follow Christ, those that have turned their life over to our Lord Jesus Christ. Pero primeramente, hermanos, quiero yo definir la palabra dardos o dardo. Esta palabra, según la cual el apóstol Pablo usa aquí, la palabra velos, es la palabra griega, y simplemente quiere decir algo que tenga punta. Ya puede ser una jabalina, puede ser una saeta o flecha, como nombramos aquí, puede ser algo que tenga punta. Pero este sustantivo es descrito por medio del adjetivo fuego. Eso quiere decir, es una substancia que se le viene a poner a la punta de la jabalina o la saeta para que cuando dicha cosa venga a tener impacto con su blanco, pueda explotar o encender o causar más problemas. Hoy en día tenemos nosotros varios casquillos o tiros, ¿verdad?, para pistolas. Y hay casquillos o tiros, ¿verdad?, que cuando uno los usa y que tiene impacto sobre cualquier cosa que viene a entrar o penetrar, viene a crear un hoyo pequeño, pero cuando sale la bala por otro lado, hace un hoyo más grande. Eso es a lo cual se está refiriendo el apóstol Pablo aquí. Algo que entra y que posiblemente de la perspectiva hacia el frente a la entrada, miramos nosotros que no ha causado ningún daño, pero cuando miramos hacia atrás, miramos el impacto o el daño que ha causado tremendamente en la persona. Whenever we look at this word, darts, there's a couple of definitions that you and I should be aware of as we study this verse. Number one, when we look at the word that Paul uses here for darts, it simply means something that is pointed, something that has a point. It can be a javelin, it can be an arrow, it can be any kind of weapon that is pointed and that can be used in order to harm another human being or that can cause problem to someone else. But we notice the adjective that is used here, fire or fiery fire. And it brings the noun dart to a different level. It means something that has a substance at the point that is going to cause a lot of problems when it is injected or comes to an impact with that which it is hurled at. Nowadays, we have several bullets. We have a bullet that, I don't know what the bullet is called, but we know that this bullet, whenever it impacts, it makes a little hole. But in the back, it creates a big old hole, a bigger hole. And we notice that this is what the bullet is intended to do. As a matter of fact, you remember that some time ago, I think it was last Wednesday, that I mentioned to you that the husband of a member that used to be a member there in Norton Street, he's a policeman, Manuel Dominguez. He was the policeman that was shot by a hoodlum
there in Corpus Christi, and that is what happened to him. The bullet, although he had a vest, he was shot sideways, and the bullet entered his body, and according to the doctor, there's a lot of bullet fragments that have spread out to his whole body, which the doctors were afraid to go in and to operate every little piece of the bullet. So they suggested to his wife that he is going to have to live with all of that. Those are the type of bullets that are meant to cause havoc, harm to the human body. Well, this is the concept that the Apostle Paul has here. Este es el concepto que el apóstol Pablo tiene aquí, que es algo que tiene la intención de causar problemas al hacer impacto en la vida del cristiano. Y me pongo yo a pensar, bueno, ¿qué es lo que Satanás usa para que venga después a explotar o tener impacto severo dentro de la vida de la persona? No solamente cristiano, pero cualquier persona. Porque recuerden que Satanás anda como león rugiente tratando de devorar a todo ser humano. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos habla de esto. Y miramos nosotros que en Juan, capítulo 10, dice que el adversario, el cual sabemos todo que es Satanás, ha venido para destruir, para causar daño a todo ser humano. Y sabemos la intención del diablo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice que el maligno existe en este mundo y él es el que tiene el control, él es el que está causando problemas en este momento, y todo hijo de desobediencia, según Efesios capítulo 1, versículo 3, está siguiendo la corriente de él. Bueno, esto es lo que Satanás quiere hacer y lo está haciendo en la vida de personas. Pero vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los dardos de Satanás? Los dardos de fuego de Satanás. Al meditar yo sobre esa pregunta, y tengo tiempo solamente para hablar de algunos de ellos, ¿verdad? No de todos, me di cuenta de que el apóstol Pablo escribe una lista tremenda en el libro de Gálatas, capítulo 5 y versículos 19 en adelante. Tiempo no tenemos para enumerar ni para estudiar esta lista, sin embargo se la menciono para que usted lo pueda anotar y luego estudiar en su propia casa. Pero dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero menciono esta lista para que miren que estos son algunos dardos que Satanás usa para crear un impacto tremendo en la vida del ser humano, para que así después venga la destrucción. Pero en esta mañana quiero primeramente hablar de varios ejemplos en donde vemos nosotros que Satanás vino a manifestar o a lanzar sus dardos que vinieron a causar daño en la vida de ciertas personas. Y primeramente miramos nosotros el caso de Caín y Abel. En Caín y Abel, Génesis capítulo 4, versículo 4 y 5, note lo que la palabra del Señor nos enseña. Bueno, vamos a empezar desde el versículo 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Un pasaje interesante, hermanos, que miramos y leímos aquí en Génesis capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Whenever we talk about the darts of fiery fire from Satan, there's a lot of things that you and I can study about. Things that the Bible teaches us that time would not permit us to go one by one and to scrutinize the details of each individual thing. Nonetheless, I give you a list so you will write it down and you will go home and study this list. It is found in Galatians chapter 5 and verse 19 and following. There you're going to see a list of darts that Satan will use in order to create havoc, in order to create chaos, in order to create pain and suffering in the people that he heralds those darts at. Now, once again, we don't have time to elaborate and to go into every detail, but be sure and read this passage because it is very important. But one of the things that I do want to mention and I do want to study is a couple of examples that we notice within the Bible. And one of them is found in Genesis chapter 4 and verses 1 and following. You know the story. It's a very simple story. It's a story about Cain and Abel. And as we read this portion of Scripture, I want you to look at how Satan heralds his fiery dart at the mind and heart of Cain. And look at what it produced. Number one, miramos nosotros, hermanos, que cuando Satanás viene a lanzar sus dardos de fuego a Caín, a la mente y al corazón de Caín, esto fue a consecuencia del celo que Caín le tuvo a Abel. Esto lo podemos ver claramente aquí en la lectura. Caín le tuvo un celo a Abel. La historia se viene a elaborar mucho más en Hebreos capítulo 11, versículo 4 en adelante. Pero el celo fue lo que permitió que entrara la darda de fuego que Satanás lanzó hacia Caín. Y fue el enojo. El enojo es un dardo de fuego que Satanás lanza al ser humano y que viene a causar más dolor, más problemas, más impacto en la vida de la persona. Muchas veces nosotros no pensamos en esto, pero Satanás usa el enojo nuestro para llegar a destruirnos a cada uno de nosotros. Y esto lo permitimos nosotros a consecuencia del celo que posiblemente pueda existir en nuestra vida. Hay celo bueno y hay celo malo. El celo que Caín viene a demostrar es un celo malo, porque miró que Jehová aceptó mejor la ofrenda de su hermano y no la ofrenda de él. Pero noten la sustancia o el fuego o el impacto que vino a causar en la vida de esta persona. Número uno, se vino no solamente a enojar, pero se vino a enojar hasta el punto de quitarle la vida a su propio hermano. El enojo, hermanos, es una emoción tremenda. ¿Qué tantas veces hemos nosotros visto a historias de detectives en donde están investigando a personas que le han quitado la vida a otra persona? ¿Y qué tantas veces el enojo ha sido causa de que la persona ha llegado a ese punto?
que no ha podido controlar su enojo. He ahí el dardo de fuego que viene a crear un impacto en la persona y le viene a quitar la vida. Hoy en día quizás ninguno de nosotros lleguemos a este punto, pero llegamos al punto, ¿verdad?, de demostrar un enojo en nuestra vida que en ocasiones llamamos a las personas con las cuales demostramos nuestro enojo con palabras que no son agradables. Y según Jesucristo en Mateo capítulo 5, dice que esto es como si nosotros hubiéramos matado a nuestro prójimo. El Jesucristo mismo lo viene a poner en esas palabras. ¿Cuántas veces no hemos caído en ese ejemplo nosotros? Y después le pidemos perdón a Dios. Pero para que miremos, ¿verdad?, que el enojo es una emoción que debemos de tratar, que debemos de controlar para que así no caigamos en ese punto en nuestra vida. La palabra del Señor nos enseña que podemos enojarnos, pero no pecar. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, de la siguiente manera. Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, areados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, Dios nos está diciendo, yo permito que llegues al punto de enojarte, pero que el enojo no te lleve a pecar y que no se termine el día que tú sigas demostrando tu enojo, sino que trata de arreglar pronto aquello lo cual te ha llevado a ese punto. En el caso de Caín no vimos esto, sino que en el caso de Caín vimos que el enojo vino a hacerle pecar, vino a caer en el pecado. Y por lo tanto miramos nosotros que más adelante en Génesis capítulo 4, versículo 7 y 8, nos dice, bueno, el 7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. En otras palabras, el pecado ahí está, pero hay que controlar nuestro enojo. Solo que en primer lugar miramos nosotros que el dardo, uno de los dardos de fuego que Satanás usa para destruir al ser humano, es el enojo. Y el enojo viene a consecuencia de ser celoso, pero un celo malo, un celo que nos lleva a un punto de, quitar la vida espiritualmente hablando, también físicamente a otra persona. Pero también el enojo se viene a demostrar cuando la persona escucha la verdad de Dios y que en vez de aceptar la verdad de Dios, viene a hacer otras cosas contrarias a lo que la palabra del Señor nos enseña. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 16, me he convertido en vuestro enemigo a consecuencia de decirles la verdad. Esto se lo dice a los hermanos que estaban en Galacia. Los hermanos que están en Galacia, según Gálatas capítulo 3 y versículo 1, fueron personas que fueron cambiados, volteados de su manera de pensar por los judaizantes. Los judaizantes siguieron al apóstol Pablo y cuando él convirtió a varias personas ahí en la región de Galacia, los judaizantes vinieron entonces a enseñar la mala, falsa enseñanza concerniente a la palabra del Señor. Ellos querían establecer que la ley de Moisés era lo correcto y lo verdadero, y esto era lo que el cristiano debería de someterse en su vida. Hechos capítulo 15, versículo 1, y Hechos capítulo 15, versículo 5 nos habla de esto. Y miramos nosotros entonces cuando el apóstol Pablo les enseña y les predica la verdad, porque claramente lo establece en Gálatas capítulo 1, que él no había escuchado de ningún hombre, sino que directamente de Dios él había recibido la verdad de Dios. Y esta verdad la cual él había recibido, entonces fue la que les predicó y les enseñó.
Y por eso dice, me he convertido en vuestros enemigos por enseñar la verdad. Pero noten el problema que vino a causar todo esto. El problema que vino a causar todo esto fue de que los judaizantes no solamente destruyeron la vida de los cristianos en aquel pueblo, en aquella región, algunos de ellos, no todos, pero también vinieron a tratar al apóstol Pablo de una manera que casi le quitaron la vida. Cuando usted lee Hechos capítulo 14 y versículos del 18 en adelante, noten cómo trataron al apóstol Pablo. Lo apedrearon y ellos pensaron realmente que ya lo habían matado. Y por eso es que lo dejaron en paz. Lo arrastraron fuera de la ciudad porque ellos pensaban que estaba muerto. Pero noten hasta qué punto llegó el dardo de Satanás que fue plantado en la mente y corazones de estos judaizantes. Solo que miramos nosotros entonces que el enojo es algo que usted y yo deberemos de tratar constantemente. Somos humanos, tenemos falta y con tiempo en tiempo llegamos al punto de enojarnos. Podemos enojarnos, pero no llegar al punto de pecar. En Romanos capítulo 12, versículo 19, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 12 y versículo 18 y 19, dice la palabra de Dios así. Romanos capítulo 12 y versículo 18 y 19. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuál difícil es de poner en práctica este mandamiento de Dios? De que nosotros le dejemos todas las cosas al Señor, aun cuando nos ofenden, aun cuando nos causan problemas en nuestra vida, aun cuando, puede suceder numerosas cosas en nuestra vida y que nosotros sabemos bien que tenemos el derecho de responder de una manera enojado hacia aquello lo cual se ha causado en mi vida, porque Dios me da el privilegio de poder llegar a ese punto, pero sin pecar. Y es difícil de dejarlo a las manos de Dios cuando nosotros hemos sido ofendidos de tal manera. Pero la palabra del Señor nos enseña que así debe de ser. Solo que hay que tener cuidado con este dardo de fuego que leemos nosotros en la palabra de Dios. One of the fiery darts that Satan uses in our life is when we get angry. That's the javelin. That's the arrow. That's the pointed destruction that comes our way. God permits us to get angry within our life. He permits us to get to that point in our life, but not to sin. In Ephesians chapter 4 and verse 16, Ephesians chapter 4 and verse 26, it makes us aware of the fact that we can get angry, but do not sin. And then we notice that this is something that will destroy our lives completely if we do not have control over it. As we saw the case from Cain and Abel in Genesis chapter 4, but we notice also that whenever the truth is spoken to us, in other words, the Word of God is spoken to us, we have people that get to the point that they get all riled up. They get angry because the truth has been spoken to them. In Galatians chapter 4 and verse 16, we notice that the Apostle Paul makes us aware of that. It is the Apostle Paul said, have I converted into thy enemy because I have spoken to you truth? You see, the people there, they receive the whole counsel of God. They receive the truth of God. The Apostle Paul in Galatians chapter 1 makes us aware that he did not receive this word from no man, that he received this word directly from God, and that is what he spoke to them. This is what he taught them. This is the truth of God. But you see, the people that were against Paul, the Judaizers,
These people didn't want the truth to be spoken of. And these are the people that caused havoc to the life of the Apostle Paul. And we notice that whenever this happened, there were problems. When you read Acts chapter 14 and verses 18 and following, you will notice what happened when the truth was spoken by the Apostle Paul. He was almost killed. So anger has its fiery fire. Anger will spread. Anger will cause problem in our life. And therefore, we need to understand that Romans chapter 12 and verse 18 and 19 says that we need to live at peace with all men. And we need to live God, His place in dealing with individuals and things that happen in our life. I know that that's difficult to do because we sometimes claim that we have the right to do so, and we do. But this is left up to God. The second thing that we notice as far as the fiery darts of Satan is the following. La segunda cosa que miramos nosotros, hermanos, como en forma de dardos de fuego de Satanás, es la tentación. Y la tentación cubre muchas cosas. Y podemos llegar a la lista de Gálatas capítulo 5 y versículo 19 en adelante, pero cubre muchas cosas. Pero quiero hablar sobre la tentación en sí misma, lo que causa en nosotros como seres humanos. Satanás es el tentador, el cual nos habrá de tentar con cosas malignas. En Mateo capítulo 4 y versículo 4, noten en cómo se describe Satanás. Mateo capítulo 4 y versículo 4 dice la palabra de Dios de la siguiente, Mateo capítulo 4 y versículo 3. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Este versículo nos está dando a entender que Satanás que vino a Jesucristo en el desierto, se le nombra el tentador. El apóstol Pablo, preocupado por los hermanos en Tesalónica, les dice de la siguiente manera, primera a los tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 5, de la siguiente manera. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Otra vez dice el apóstol, más bien Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1 y versículo 13, de la siguiente manera. Santiago capítulo 1, versículo 3 dice, cuando alguno es tentado, no digáis que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Solo que el tentador es Satanás. Y esa es una de las obras que Satanás tiene y capacidad que tiene para poder tentar. Pero nos va a tentar con las cosas malas, no con las cosas buenas, porque la palabra tentar es la misma palabra que se usa para la palabra probar en el griego. Dios nos prueba nuestro corazón. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, nos habla de eso. Entonces, lo que estamos hablando de tentación, de tentar con cosas malas. Y cuando estamos hablando del proceso de la tentación, tenemos que entender nuestro proceso como seres humanos. Nosotros como seres humanos tenemos concupiscencias. Las concupiscencias son nuestros deseos, es el anhelo nuestro, es lo que deseamos interiormente. Todo ser humano tenemos esto. Las concupiscencias las tenemos. Y por lo tanto, cuando nosotros entonces entramos al estado de la concupiscencia, de anhelar algo, ya sea podemos anhelar lo bueno o podemos anhelar lo malo. Lo malo ya lo vimos en Gálatas capítulo 5. Hay concupiscencias dentro del ser humano que caen en las siguientes categorías. Número 1,
hay concupiscencia, y la palabra concupiscencia simplemente quiere decir un deseo excesivo, un deseo tremendo dentro del ser humano hacia una sola cosa. Solo que podemos desear demasiado el sexo. Número 1. Número 2, podemos desear demasiado el dinero. Número 3, podemos desear demasiado, ¿verdad?, el trabajo. Podemos desear, y la lista se puede ir y se puede alargar completamente. Solo que entonces, cuando hablamos del tentador, cuando hablamos de Satanás, recuerde que Satanás nos conoce a nosotros completamente. Porque en un tiempo usted y yo fuimos propiedades de él. Ya se ha dicho esto antes. En Hechos capítulo 26 y versículo 18, allí el texto nos está enseñando que en un tiempo nosotros éramos miembros del reino de tinieblas, del reino de Satanás. Y la razón en por qué usted y yo en un tiempo éramos del reino de Satanás es porque Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice: por cuanto todos hemos pecado, nos hemos destituido de la gloria de Dios. El ser humano, cuando llega al punto de su juventud, es cuando se comienza a desviar hacia el pecado. Génesis capítulo 8, versículo 21 nos da a entender que la intención del corazón es malo. Desde el tiempo, dice, desde el tiempo de nuestra juventud. Viene a concordar con Proverbios capítulo 22 y versículo 15, en donde dice que la necedad está en el corazón del joven, otra vez desde la juventud. Desde ese momento comienza a despertar dentro de nosotros, en nuestras concupiscencias, un deseo de anhelar y de querer aquello lo cual no es beneficio para nosotros, lo cual nos lleva al pecado. Isaías lo pone de esta manera en Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Y nos dice que Jehová Dios no es el que se ha apartado de nosotros, sino que nosotros nos hemos apartado de Dios a consecuencia de nuestros pecados y nuestros deseos, nuestras transgresiones. Entonces nosotros llegamos al punto de que nos separamos de Dios, porque deseamos mucho más mejor el pecado, como que el pecado tiene mucho más dulzura que las cosas de Dios. El pecado tiene un llamamiento mucho más que las cosas de Dios. Y pensamos que es beneficio para mi vida. Pero es como la serpiente. Al último nos va a morder y nos va a destruir el pecado. Muchos pensamos que podemos entrar en el pecado y podemos gozarnos en el pecado, y cuando yo quiera, entonces yo voy a dejar de pecar y voy a ya servir a Dios y voy a ya demostrar ese servicio a Dios, pero no tenemos esa aseguranza, porque el pecado nos lleva a una mente reprobada. Romanos capítulo 1, versículo 28, el apóstol Pablo dice que cuando entramos en una vida de pecado, Dios no siempre va a estar ahí esperándonos, sino que nos va a dejar de que usted y yo entremos en una mente abatida, una mente que ya vamos a ver las cosas diferente. El pecado nos va a trastornar, nos va a causar problemas, y por lo tanto ya no podemos ver las cosas bien. Nuestra visión espiritual del hombre interior ya no va a ser tan bien como era en un principio, sino que ahora vamos a ver las cosas diferente y quizás no podamos salir de ese punto. Y todo empieza a consecuencia de las concupiscencias. Y esto es lo que Satanás viene a presentar la tentación a cada uno de nosotros. Porque vuelvo a leer Santiago capítulo 1
y versículo del 13 en adelante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Noten que Satanás no va a entrar en nosotros de una manera agresiva y va a cambiarnos, sino que solamente va a tentar nuestras concupiscencias, nuestros anhelos, nuestros deseos que ya tenemos nosotros en nosotros mismos. Ya en mi mente ya estoy deseando la sensuación, el sexo. Y esto es lo que va a tentar Satanás. Ya en mí tengo un anhelo, una concupiscencia demasiado concerniente al dinero, como Judas. Y esto es lo que va a tentar Satanás. Ya dentro de mí tengo un deseo, unas concupiscencias, un anhelo de cualquier cosa. Y esto es lo que va a tentar Satanás. Dice, de sus propias concupiscencias, de mis propias concupiscencias. Y Satanás únicamente pone la carnada delante y la estamos viendo. Y esto es lo que dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es atraído y seducido. Ya cuando es seducido, entonces, 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 26, le voy a enseñar cuál será su estado en ese momento. 2 Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Aquí el apóstol Pablo está hablando concerniente a que la persona que está en pecado debe de arrepentirse y conocer la verdad, dice, para que puedan escapar del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad. Yo solamente uso este versículo para que entendamos que cuando Santiago capítulo 1 versículo 14 dice, de sus propias concupiscencias es atraído y seducido, ya cuando es atraído y seducido, ya está en los lazos del diablo y ya está en cautividad a la voluntad del diablo. Ya va a cumplir los deseos del diablo. Pero todo eso es a consecuencia de su propia concupiscencia. Y noten el dardo que ha aventado Satanás. Simplemente, si usted tiene una concupiscencia fuerte del sexo, pues le va a poner las oportunidades, las cosas necesarias delante de usted para que caiga en esa trampa. Y hoy en día, ¿verdad? Si acaso la persona tiene el deseo, ¿verdad?, del sexo en diferentes formas, como la palabra fornicación lo presenta, Satanás va a hacer lo posible para presentar ante usted esto. ¿Nunca se ha puesto usted a pensar que cuando usted está pasando por algunas situaciones en su vida, bueno, ¿por qué me está ocurriendo todo esto? ¿Nunca se ha pensado usted eso? ¿Por qué me está ocurriendo todo esto? Examine sus concupiscencias, porque al examinar sus concupiscencias, se va a dar cuenta en por qué está pasando lo que está pasando. Porque Satanás quiere que usted caiga. Ese es el dardo que Satanás está aventando. Y lleva ponzoña, lleva fuego, que cuando usted entonces cae en ese, vamos a poner, ¿verdad?, el sexo, ya sea hombre o mujer, y cuando se le presenta la oportunidad, tanto a la mujer como al hombre, en envolverse con el sexo opuesto, aparte de su esposo o esposa, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Y luego, después de que ocurre todo eso, ya entonces es problema de conciencia. Es problema
de la familia, es problema de todo. Note todo lo que envuelve, noten el fuego que se ha extendido. Cuando es concerniente al dinero, y tomemos el ejemplo de Judas. Judas cayó porque él amaba el dinero. Dice Juan capítulo 12 que Judas era un ladrón, que robaba de la bolsa, de la tesorería, de los apóstoles. Era un ladrón. ¿Y cómo lo vino a tentar Satanás? Dice Juan capítulo 12, capítulo 13, que Satanás entró en el corazón de Judas. Ahí es en donde están las concupiscencias. Entró en el corazón de Judas tentándole. Y Judas cayó, entregó al Hijo de Dios. Y noten el fuego que se extendió. A Judas le molestó su conciencia. Después de que hizo lo que hizo, aunque era ladrón, pero Judas tuvo problemas con su conciencia. Porque fue y regresó las monedas que le habían dado los sacerdotes. Esa es la conciencia amonestando a Judas. Y no las tomaron los sacerdotes. Y luego la conciencia todavía molestándole, fue y se ahorcó. Se quitó la vida. Noten el fuego a consecuencia de tomar la tentación de este hombre. ¿Recuerdan Lot? Lot fue sobrino de Abraham. Y en Génesis capítulo 13 miramos nosotros que hubo un problema entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y Abraham, como era un hombre sabio, un hombre de Dios, le dice a Lot: mira, hijo, yo no quiero que tus pastores se peleen con los míos. Hay mucha tierra delante de nosotros. Tú escoge lo que quieras escoger y tú te vas para la derecha y yo me voy para la izquierda. Pero Lot, noten las concupiscencias de Lot. Lot dice que miró la llanura del Jordán. Él tenía otros pensamientos. Lot tenía concupiscencias fuertes y fue tentado por Satanás para tomar esa decisión en su vida. Y la tomó. ¿Y a dónde fue a llegar? A Sodoma. Fue a llegar a Sodoma. Una ciudad corrompida. Una ciudad que tuvo que destruir Dios. Pero noten, en ese momento que Lot pensó y hizo su decisión, él no pensó nada de eso. Él tenía hijas, tenía una esposa, tenía su vida, tenía, bastantes cosas. Era un hombre rico. Pero al hacer esa decisión y llegó a la ciudad de Sodoma, ¿qué pasó? Ya la influencia de Sodoma, porque Sodoma fue una ciudad mala. Esa ciudad vino a influenciar a la esposa de Lot, a las hijas de Lot. Los vino a influenciar. De tal manera que cuando llegan los ángeles con Lot y le dice a Lot: Lot, tienes que salir tú y tu familia porque Dios va a destruir estas ciudades. Noten cómo Lot le tuvo que rogar a su esposa, a sus hijas, para que salieran de ahí. Y ya cuando salieron, como que la esposa quería una vez más y voltear y ¡pum! Una estatua de sal. Perdió a su esposa. Y por toda la corrupción que las hijas vieron en esa ciudad, ya cuando estaban solos en la montaña, la mayor le dice a la menor: oye, ya no hay gente alrededor aquí. Vamos a embriagar a nuestro padre para que tú te le llegues y luego yo le llegue para que podamos tener familia. Ahí está el incenso. Noten cómo se fue. Eso es el fuego que se va a extender. El dardo, Satanás lo plantó, lo puso a consecuencias de la concupiscencia en Lot, a consecuencias de la concupiscencia en Judá.
entonces miramos nosotros que lo que se extendió. Y cuando usted lee la última parte del capítulo 19 de Génesis, noten cómo acabó Lot y sus hijas. Hermano, los dardos de Satanás, los dardos de fuego son peligrosos. Y Satanás los usa para destruir a cada uno de nosotros. Por lo tanto, usted y yo necesitamos que estudiar muy bien nuestras concupiscencias. Note lo que dice el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido y da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Vino a ser atraído, seducido, entonces ya vino a vivir en la persona, ya entonces viene la destrucción. Los dardos del maligno son muy peligrosos y causan problemas en nuestra vida. Y usted y yo debemos de tener cuidado para que no le demos cabida a estos dardos de fuego en nuestra vida. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues dice Efesios capítulo 6 y versículo 16, tomar el escudo de la fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Otra vez el estudio de la palabra de Dios. Aumentar nuestra fe. Tener conocimiento de la palabra de Dios. El escudo, que es nuestra fe, eso va a destruir a las saetas, a las flechas que vienen con fuego para destruir nuestra alma. Recuerde, Satanás quiere destruirnos y va a hacer todo lo posible para hacerlo. Mientras que nosotros tengamos vida en este mundo, Satanás nunca nos va a dejar en paz. En Lucas capítulo 4, versículo 13, cuando habla del tentador, del diablo y de Jesucristo, note lo que dice Lucas capítulo 4 y versículo 13. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Eso quiere decir que iba a regresar. Cuando Satanás hizo todo lo que pudo con Jesucristo y miró que no pudo lograr, se aparta por un tiempo. Pero va a regresar, hermanos. Nunca deje su escudo en casa. Nunca suelte su escudo, porque Satanás siempre va a venir tras nosotros. Y el que no se cuida va a ser destruido. Y va a ser destruido con sus propias concupiscencias. Porque todos tenemos estas concupiscencias en nuestra vida. Hoy en esta mañana le queremos dar una invitación a usted. Si acaso usted está en necesidad de Jesucristo, si usted quiere aceptar a Cristo Jesús en su vida, le invitamos para que lo haga. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Puesto de pie, por favor. Sonar el himno 78. Cuál tiernamente nos está llamando, Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, venid, si estás cansado, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid.
duda, hubo duda de su bautismo, y desde entonces la hermana lo quiere hacer de la manera correcta. Si tengo entendido, la hermana lo hizo cuando estaba joven, sus razones lo hizo. Sin embargo, ella no se siente bien, siente que ¿verdad? Fue algo que le impulsó a que lo hiciera. Entonces, la hermana lo quiere hacer de la manera correcta, ¿verdad? Ya entendió, la sociedad entendió el significado del bautismo. Ya tiene años la hermana, ¿verdad? En la iglesia visitando y lo quiere de la manera correcta. Y como lo hemos expresado antes, que en nuestra salvación, hermano, no debe haber dudas. No debe haber dudas. Ya el Señor, ¿verdad? Viene. Es importante, hermanos, que si hay duda en nuestro bautismo, en nuestra salvación, es importante, hermanos, preguntar, así para abrir la Biblia, ver qué es lo que la Biblia dice y hacer de una manera correcta. ¿Amén? Y en esta mañana tu hermana Sonia ha pasado, ya ha entendido, se le ha explicado.